Hola Liz. Bueno, seguimos con resumen. Eh, Ahorita me gustaría más bien ver como estas partes clave de en qué fijarse antes de hacer un resumen. Eh, y bueno, veamos. Vamos a dividir en dos. Vamos a basarnos en un texto de divulgación. Este texto... Ah, caray. Ya. Este texto puede ir desde un reportaje hasta un escrito académico. A lo que nos referimos con un texto de divulgación es cualquier texto que lo que quiere es hacer un recuento de hechos, que desea compartir información. A eso es a lo que nos referimos. Y luego acá voy a poner un texto literario. Ahora, cuando lo pongo, tiene un asterisco, por así decirlo, porque obviamente excluye tipos de texto que, digamos, van hacia las emociones, más que nada, pensando en la poesía. Un poema no se puede resumir. ¿Por qué? Porque no está dando información que nosotros podamos sintetizar y no está dando eventos, o bueno, la gran mayoría de los que no son como estos poemas épicos, ¿no? Pero no está dando eventos, simplemente está evocando sentimientos mediante el uso de la palabra, intentando expresar ideas de manera abstracta, por así decirlo. Entonces, simplemente no se puede resumir y por eso el asterisco, porque claro que es un texto literario, no entra dentro de lo que podríamos resumir. Entonces, por eso. Y bueno, vamos a empezar con texto de divulgación. ¿Qué son los puntos principales que debemos de buscar? Bueno, información importante. Perdón, nada más, información importante. Pues digo, este es algo redundante, ¿no? Es algo obvio. Al final del día se está buscando la información más importante dentro del reportaje. Es pues algo que esperamos, ¿no? Que tenga que ir en el resumen. Eh, pero no sé, pondría como un subpunto, tal vez, que es, pondría coherencia. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando estemos seleccionando estas ideas, sí, una disculpa, cuando estemos seleccionando estas ideas, eh, de nuevo, estamos eligiendo las más importantes dentro del texto, pero la persona que lea nuestro resumen, es decir, las 5 seleccionadas, entre ellas tienen que contar la historia o tienen que estar dando el panorama que el texto completo da. Entonces, sí vamos a seleccionar solamente lo más importante, pero vamos a seleccionar lo más importante siguiendo esta misma línea, ¿no? La misma línea investigativa, podríamos decir, que está proponiendo el texto. Entonces, eso es, por eso lo pongo, ¿no? Por eso es el punto, por eso quiero hacer el énfasis. ¿Qué otra cosa se tiene que poner? Contexto. ¿Por qué? Porque la información importante, bueno, y técnicamente podría incluido acá, ¿eh? Nada más, como aquí estamos apenas viendo los, vaya, estamos explicando cómo hacer un resumen, pues lo tengo que mencionar. El contexto es muy importante, el contexto entraría dentro de información importante. ¿Por qué? Porque, digamos, es el lienzo donde se va a pintar la historia que está intentando dar el reportaje o es el lienzo donde se está pintando la historia que está intentando dar este texto de divulgación. Eh, digamos, sin él simplemente se ve distinto y es importantísimo para poder plasmar todo. Entonces, ¿dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? Todo eso se tiene que incluir dentro del resumen,
Puede ser en una parte de un punto específico, ¿no? Que se están poniendo varios acá, así. Y dentro de uno de esos se va poniendo el contexto poco a poco. En el resumen, digamos, escrito ya como tal, todo de corrido, se pone ahí simplemente como, en 1974, etcétera, etcétera. Pero es muy importante el contexto, porque si no, simplemente no se entiende como se debería entender. Igual dentro del mismo texto de divulgación, el contexto debe de estar presente o simplemente no es un buen texto de divulgación. Entonces, eso es importante que usted lo considere. Si no está, y busque cuál sería. Si sí está, es necesario que lo ponga en su resumen. Si no, simplemente no estás pintando el cuadro completo, por así decirlo. Luego, ya hablamos de contexto, ya hablamos de texto importante. Ahora vamos a hablar de, iba a poner duración largo, tal vez. Eh, pues la verdad, el único requerimiento explícito es que sea más corto que el texto original. Eh, pero es importante también pensar cómo nos comunicamos. Y tal vez voy a poner aquí largo guión claridad. ¿Por qué? Porque el largo, bueno, claramente no queremos que la extensión de nuestro texto sea mayor al texto que estamos intentando resumir, sino simplemente pues, no está sirviendo. Pero además la claridad. No solamente vamos a copiar y pegar lo que estamos viendo en el texto, no nada más vamos a agarrar, citar, digamos, de cachito a cachito. Vamos a tomar lo que están diciendo y lo vamos a reinterpretar de una manera clara y concisa. Entonces, la parte concisa está cubierta por el largo, está cubierto por solamente información importante, pero la parte clara es muy, muy importante. Hay textos de divulgación un poco más complicados y si estamos nosotros leyendo algo que vemos que es muy rebuscado y que le echan mucha crema a los tacos, por así decirlo, nosotros tenemos que hacerlo más simple, tenemos que hacerlo más directo. ¿Por qué? Porque el texto en sí es el que va a tener el estilo, ¿no? El del autor. El autor tiene que cuidar su prosa y cómo escribe y de qué manera. Nosotros no, nosotros lo único, lo único que queremos es transmitir esta información. Entonces, tenemos que procurar ser lo más simples y lo más claros posibles. Entonces, estas tres son las ideas principales que vamos a buscar en un texto de divulgación. ¿Qué pasa con un texto literario? Bueno, de entrada, el contexto no está. ¿Por qué? Porque el contexto nos lo da la misma historia. ¿Qué tenemos que buscar acá? Bueno, obviamente, esto lo podemos pasar directo, pero es importante notar que cuando decimos información importante, cambia nuestro criterio, como lo habíamos hablado. ¿Qué pasa? En un texto de divulgación, nuestra información importante es aquella que, entre todo, justamente da los datos que el texto de divulgación, valga la redundancia, está buscando divulgar. En un texto literario, la información importante es aquella que es clave para el desarrollo de la historia. Entonces, igual estamos buscando que las ideas que nosotros plasmemos tengan sentido entre ellas y cuenten la historia que el texto original quiere contar. Pero por lo mismo, tenemos que agarrar los puntos más importantes de la narrativa en un texto literario. Tenemos que decir, esto sí desencadena estos eventos. Esto sí causa que este personaje sea de esta manera. Entonces, justamente para contar la misma historia, tenemos que ver qué elementos son clave para esa historia. Y eso es lo que cambia aquí en un texto literario para definir información importante. Entonces, si es clave, eh, se me fue la palabra, pero es importantísimo que tengamos eso y entendamos la historia antes de, no nada más vamos a ir agarrando cosas mientras lo vamos leyendo. Tenemos que leer, entender y después ya poder hacer el resumen. ¿Qué pasa con el contexto? Bueno, el contexto se va contando solo en un cuento, ¿no? El contexto te lo van planteando. Por eso es tan importante saber hacer tus mundos cuando alguien escribe de manera creativa, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que poner? Se tiene que poner motivaciones. Y justamente, igual que contexto podría caber dentro de información importante, las motivaciones van dentro de esto. ¿Por qué? Porque se tiene que entender qué desarrollo están teniendo los personajes. Muchas veces esto viene con cosas muy sutiles o muy claras, perdón, muy, muy pequeñas que el autor va poniendo ahí dentro del texto. Nosotros tenemos que de nuevo leerlo, entenderlo e ir poniendo estas cosas de manera más simple y más explícita para el lector del resumen.
Entonces las motivaciones podrían ir acá, pero son importantes. Tienen que entender qué están pensando los personajes y por qué lo hacen. No tenemos que decir de contar toda la historia que en el mismo cuento, pero sí tenemos que decir, estaba triste, ¿no? No tenemos que hablar de la tragedia familiar, etcétera. Estaba triste porque pasó tal cosa. Puede ser mucho más simple, mucho más golpeado, pero tiene que estar ahí. Y de nuevo, largo y claridad. Obviamente tiene que ser más corto. Generalmente los textos literarios son más largos. Y tiene que ser importante. Pero ¿a qué me refiero con lo claro? Mucho más que dentro del texto informativo, se tiene que seguir la misma estructura y se tiene que seguir lo mismo todo, pero de manera simple. Entonces, creo que la manera más clara de visualizarlo es si el cuento, digamos, pensemos en el punto A y el punto B, están uno al lado del otro, pero separados por una buena distancia. El cuento va a ir dando, va siguiendo distintas figuras, va a ser un zigzag, va a ser una curva, va a ser un círculo, no todo, antes de llegar al punto B. El resumen simplemente es una línea recta. Vamos a dibujarlo, justamente. Digamos, esto sería el cuento, ¿no? Mientras que el resumen sería simplemente acá. Tenemos que cubrir lo mismo, ¿no? Al final del día tienen todo esto adentro. Pero aquí es mucho más simple. El orden que se sigue generalmente es un resumen por capítulo. No necesariamente se tiene que hacer algo tan extenso, pero eso es generalmente algo que sigue muy bien, seguir el mismo orden y la misma línea que el texto, pero de nuevo, de manera simple, de manera clara, sin dar todas estas vueltas que tal vez el texto dé. Vamos a seguir la misma línea, o sea, los vamos a, por ejemplo, tal vez un ejemplo más claro sería, esto es el cuento, ¿no? Dando muchas desviaciones y siguiendo todo esto. Y el resumen podría ser esto. Estamos siguiendo la misma dirección que ellos, no estamos ignorando lo que hacen, pero sí somos más directos, somos más rectos, ¿no? No vamos a dar tantas desviaciones, ni tantas vueltas, ni tanto nada. Vamos a seguir la misma estructura del texto original, pero siendo mucho más simples, mucho más claros, mucho más sencillos. Entonces, esa es la diferencia entre un texto literario y un texto de divulgación, y también las distintas cosas que tenemos que hacer. Obviamente se puede adaptar a muchos otros tipos de texto, pero justamente tenemos que evaluar el alma o el objetivo de cada tipo de texto para, con base en eso, ya poder hacer un resumen bien, bien. Eh, entonces, ya para que usted, con base en esto, que ya vimos estos dos, son los más pertinentes, son los más comunes también, usted puede extrapolar a otros tipos de texto para seguir creciendo esa parte. Pero bueno, por hoy va a ser todo. Espero esté muy bien. Nos vemos, Liz.